Bien, no se ha grabado la última parte de la clase, así es que lo voy a hacer para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente. Estaba revisando el video y veo que justo se ha cortado en la parte del desarrollo del ejercicio anterior. Entonces, esto iniciamos. Principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Ejemplo, si nosotros tenemos aquí esta figura, aquí hay un corcho o alguna cosa y le ejercemos una presión, hablaríamos del émbolo, y tenemos unos agujeros, son 5 agujeros que constan aquí con corchos, ¿no? El momento que nosotros abrimos cada uno de estos corchos, el líquido que se encuentra dentro de este recipiente va a salir por cada uno de ellos. Y aquí me hace una pregunta, si aplicamos una fuerza F sobre el émbolo, solo el corcho 3 sale del recipiente, o sea, solo este de aquí. No, o sea, todos los corchos tendrán que salirse, ¿no? Los 5 corchos que tenemos aquí. Respuesta no, según el principio de Pascal, salen todos. O sea, en todos va a ejercer la misma presión. A eso es lo que queríamos llegar. Mientras los sólidos transmiten fuerzas, los fluidos transmiten presiones. La aplicación más importante del principio de Pascal lo constituye la prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Consta de 2 recipientes cilíndricos de diferentes diámetros que están llenos en un líquido no miscible y comunicados entre sí. Entonces aquí están los 2 cilindros con diferentes diámetros o radios, ¿no? Aquí hablaríamos del uno y aquí hablaríamos del otro. ¿Dónde se logra visualizar esto? En las mecánicas, cuando vemos que a los carros les levantan. Entonces ahí hay unos cilindros que ejerce una presión desde abajo y le levanta al automóvil o al carro. Por definición de presión, sabemos que la presión es fuerza 1 sobre área 1 y acá también la presión fuerza 2 sobre área 2. Como por el principio de Pascal veíamos que la presión es la misma, en esta figura de aquí, la presión es la misma en todos los corchos, igualamos. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2 y tendríamos la fórmula para el principio de Pascal. El principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. E es empuje y P es peso del líquido desalojado. El empuje también es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo del aire y el agua así. Empuje es igual al peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo, en este caso en el líquido o en el agua, ¿no? Referencias: E de empuje, W peso del cuerpo en el aire o peso real, P sub L peso del líquido desalojado, P peso del cuerpo en el agua o peso aparente. Igualamos y obtenemos la ecuación. B sub L, volumen del líquido, es igual al peso específico del líquido y eso es igual al peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el líquido. Y aquí tiene las referencias, ¿no? B sub L, volumen de líquido desalojado, Rho sub L, densidad de líquido, gamma sub L, peso específico de líquido. Y aquí tenemos 3 características del principio de Arquímedes. La primera: si la fuerza resultante es menor que 0, entonces el cuerpo se hunde. W es mayor que el empuje. El peso del cuerpo es mayor que el empuje, por lo tanto la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Y ahí tendríamos la figura correspondiente. Caso 2, si la fuerza resultante es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio, el peso es igual al empuje, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Si la fuerza resultante es mayor que 0, el cuerpo flota, el peso es menor que el empuje, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, y ahí tendríamos en la parte superior.
Este caso, usted pone un recipiente, pone un pedacito de papel y el papel va a estar flotando en la parte superior, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando el peso del cuerpo es menor que el empuje. En cambio, en el caso de aquí, cuando se va al fondo, en un recipiente, solo yo tengo una canica, le pongo ahí y va a irse al fondo. Deducción de ecuaciones. La primera deducción se conoce que el empuje es igual a la velocidad del líquido por la densidad del líquido por la gravedad, pero, ojo a esto, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Reemplazando, obtenemos la ecuación. El empuje sobre el peso del cuerpo en el aire es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Esta ecuación sirve generalmente para determinar la densidad del cuerpo. Segunda deducción. P sub C es el volumen del cuerpo. B sub C' es igual al volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo está en equilibrio, tenemos que el peso del cuerpo en el aire es igual al empuje. Reemplazamos y obtenemos que el volumen del cuerpo sobre el volumen del cuerpo sub'o sumergido es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Y empezamos a resolver estos dos problemas. El primero, en una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar el vehículo que pesa 18,000 newtons y que está sobre el cilindro mayor? Datos del problema. Habla de dos radios. Radio 1 es igual a 5 centímetros. Esto transformando al sistema internacional 0,05 metros. El radio 2, 10 centímetros, 0,10 metros, dividiendo para 100. La fuerza dice que le aplica, ¿cuál es la fuerza que debe hacer en el cilindro de menor para equilibrar un vehículo que pesa sobre el cilindro mayor? Entonces, 1800 hablamos de la fuerza 2, 1800 newtons. ¿Qué es lo que me pregunta la fuerza 1? El esquema. Entonces, aquí tenemos los dos cilindros. El un cilindro tiene mayor radio que el otro. Se sobreentiende que aquí el radio menor es 5 centímetros y el radio mayor es 10 centímetros. Está el auto, aplica una fuerza hacia abajo, hay un área y hay una presión. Y lo mismo desde acá, se ejercería una presión, un área 1, una presión 2. ¿Qué primero nosotros debemos encontrar? Debemos encontrar las áreas de cada uno de los cilindros. Para el primero, ¿qué figura representa? Cuando aquí prácticamente no se vería, ¿no?, que es un cilindro, pero un cilindro representaría tal vez esta figurita de aquí. Entonces, si yo le veo en esta parte, ¿qué figura geométrica forma? Este es un círculo. Entonces, lo que vamos a calcular es el área de este círculo que está aquí. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Área es igual. ¿Cuánto vale pi? 3,14. El radio 1, 0,05 al cuadrado. Área 1 es igual a 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área 1 ya tenemos aquí en el dato 0,05 metros. El área 2, pi por el radio 2 al cuadrado, 3,14 por 0,10 al cuadrado, 0,0314 metros cuadrados. Por el principio de Pascal, la presión es igual a la presión, lo que me decía que el momento que ejercemos nosotros una fuerza en este émbolo, en este recipiente, todos los corchos van a salirse. Por todos los corchos va a salir el líquido correspondiente. Eso significa que hay la misma presión en todos los agujeros. Por lo tanto, la presión es igual a la presión, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Despejamos la fuerza 1, que es lo que me pide como incógnita, fuerza 1. Antes de despejar, multiplico en cruz, fuerza 1 área 2 es igual a área 1 por, al revés, que fuerza 1 por área 2 es igual a fuerza 2 por área 1. Despejando ya, fuerza 1 es igual.
fuerza 2 por área 1, solo que aquí está al revés, área 1 por fuerza 2, y el área 2, que es un producto, pasa a ser un cociente. Reemplazo, fuerza 1 es igual. ¿Cuánto vale el área 1? 7,85 por 10 a la menos 3 por ¿cuánto vale el área 1? 18,000. Dividido para 0,0314. Fuerza 1, 4.500 newtons. Esta es la respuesta que nosotros tenemos de este ejercicio. En nuestra calculadora vamos a operar para que ustedes vean cómo se hace cuando es potencia 10. Voy a dejar de compartir y nos vamos al recurso de la calculadora. Ahí estamos visualizando la calculadora. ¿Qué operación nosotros teníamos que hacer? Primero, es 7,85. Y esta tecla de aquí, en algunos esta expresión, aquí está por 10 a la X. Por 10 y ponemos el exponente, menos 3 era aquí, menos 3. Esto lo multiplico por 18,000. Igual, y lo divido para 0,0314. Igual. Y ahí está el 4.500 que teníamos nosotros en este ejercicio, ¿no? 4.500 newtons. Vamos al segundo. Un objeto que pesa 70 newtons en el aire y parece que pesa solamente 35 newtons cuando se encuentra sumergido en el agua, determinar el volumen del objeto. Para este ejercicio vamos a necesitar esta partecita de aquí, que el momento que se realizó la deducción teníamos que el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Eso hay que tener en cuenta para el ejercicio. Dejo de compartir y me voy a la pizarra. Ejercicio 2. Datos. Voy a detener mi video a ver si es que ojalá mejora ahí la escritura. Ya. Pongo entonces datos del problema. Un objeto que pesa 70 newtons en el aire. El peso del cuerpo en el aire simbolizamos con W y esto vale 70 newtons. Y parece que pesa solamente 35 newtons cuando se encuentra sumergido en el agua. P es igual a 35 newtons cuando está sumergido en el agua. Determinar el volumen del objeto. ¿Qué datos necesitamos? La densidad del líquido, en este caso la densidad del agua, que vale en el sistema internacional 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. También interviene la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y como incógnitas, o incógnita, ¿no? Creo que es una sola aquí. Incógnita. Pregunta el volumen del objeto, es decir, el volumen del cuerpo. Solución. La fórmula, el peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el líquido es igual al volumen del líquido por la densidad del líquido y por la gravedad. ¿Qué hay que calcular? El volumen del líquido.
nosotros ya sabemos que el volumen del líquido es igual a la velocidad del cuerpo. Despejemos el volumen del líquido. Todos los elementos del segundo miembro le pongo en el primero. Velocidad del líquido por la densidad del líquido por la gravedad es igual al peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el líquido. Ahora sí despejo. Volumen del líquido es igual. Peso en el aire menos peso en el líquido sobre. El peso de, perdón, la densidad del líquido es un producto, pasa a ser un cociente, también la gravedad. El volumen del líquido va a ser igual. ¿Cuánto vale el peso del cuerpo en el aire? 70 nomás, 70 newtons, menos el peso en el en el líquido 35 sobre la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico y por la gravedad 9,8. Volumen del líquido es igual. 70 menos 35 dividido en la calculadora. 70 menos 35 igual. Dividido, abre un paréntesis para que le agrupe. 1000 por 9,8 y nos sale un resultado de 3,57 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es un volumen metros cúbicos. Todo se estuvo trabajando en sistema internacional. Pero ya decíamos cómo el volumen del líquido ha sido igual al volumen del cuerpo, entonces el volumen del cuerpo es 3,57 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí estaría la respuesta de este segundo ejercicio. Bien, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.